COVID-19 ha modificado por completo la rutina del mundo. La incertidumbre también se contagia. El miedo de salir a trabajar y todo, a salir a la calle y luego... Dios te bendiga, soy el pastor Moisés Bejarano y estoy muy contento que hayas tomado la decisión de estar con nosotros, viéndonos y sobre todo escuchando la palabra de Dios. Pero estamos comenzando una nueva época y es una de mis épocas favoritas en todo el año. Es la época de Navidad. Es la época donde celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. Ese que descendió del cielo, se humanó, nació y fue puesto en un pesebre. Creció, caminó entre nosotros. Fue crucificado en una cruz, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y viene nuevamente. Por eso es que para mí esta es una época muy hermosa. Pero me gustaría comenzar en este momento con una pregunta. ¿Eres inmigrante? ¿Tuviste que dejar a tu país e ir a otro lugar? ¿Eres hijo de inmigrante o nieto de inmigrante? Me acuerdo la primera vez que yo emigré de mi tierra natal. He tenido que vivir en varios lugares y en eso ha habido varios países que he vivido a lo largo de mi vida. Y nunca emigrar es fácil. Pero me acuerdo que estaba lleno de muchísimas preguntas. La primera pregunta que me hacía es, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué clase de personas me voy a encontrar? ¿Podré aprender el idioma? ¿No podré aprender el idioma? ¿Va a haber racismo? ¿No va a haber racismo? ¿Con qué me voy a confrontar? ¿Qué retos? Pero una de las cosas que se me hicieron más difíciles y más dolorosas fueron las de dejar a aquellas personas que yo amaba, a las personas que crecieron conmigo, a familiares. De hecho, una de mis abuelas murió en Venezuela y nunca pude regresarla a ver antes de ella morir. Sé que durante esos tiempos empecé a sentirme con mucha ansiedad, porque era algo nuevo, un reto nuevo, algo que no estaba preparado para confrontar, pero que tenía que hacer. Empecé a sentir miedo. Empecé a hacerme preguntas que no tenían respuestas. ¿Cómo van a ser las cosas? ¿Cómo van a ocurrir? ¿Lograré ser exitoso? ¿Fallaré? ¿Cómo serán las personas en ese nuevo sitio? La realidad es que durante este tipo de eventos, sea un asunto de migración, o sea que te hayan dado la noticia de que hay una enfermedad que tienes que combatir, o la muerte de un familiar, o momentos que te sacan de lo normal, de lo que estás acostumbrado, tu mente tiene la capacidad de empezar a dar vueltas. Y es en ese proceso de dar vueltas que tu mente empieza como a analizar y a pensar y empiezas a hacerte 1000 preguntas sin respuestas, pero sobre todas las cosas, tú empiezas a sentir temor y ansiedad. Creo que allí es donde puede comenzar momentos de pánico en tu vida. Y creo que esos son los momentos donde a veces no puedes concentrarte en lo que tienes que hacer. Y son los momentos en que puedes sentirte distraído o lleno de incertidumbre. Y quizás la pregunta que te haces es cómo lograr confiar en Dios cuando tengo un panorama enfrente mío totalmente diferente al que he tenido todos mis años. Por eso es que nosotros al transcurso del mes de diciembre queremos entrar con una serie que sé que va a ser de gran alegría, de gran bendición de tu vida, porque va a tratar exactamente esto, lo que es la ansiedad, lo que son los momentos difíciles, que hemos titulado Consuelo y Alegría. Así es como titulado esta serie, Consuelo y Alegría. Porque es el mensaje de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, de tapa a tapa de la Biblia, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, que nos habla acerca de lo que Dios quiere hacer en nosotros. La primera vez que yo emigré de mi país, estaba muy ansioso. La primera vez que escuché que una de mis abuelas había tenido una enfermedad que al final se la llevó, estuve muy ansioso. Y eso es exactamente lo que queremos hablar, de los momentos donde hay
dificultades. Ahora, antes del nacimiento de Jesucristo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, esperaron 400 años para la llegada de una promesa. Y esa promesa específicamente era la promesa de que Dios iba a entrar y a traerles un Mesías, a un rey escogido que iba a gobernar para siempre. Y esa promesa se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11. Mira lo que dice. Dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Y esta es una profecía mesiánica, es decir, de alguien que Dios escogería para estar, y esa persona es Jesús. Ahora, los judíos esperaban pacientemente la noticia, 400 años aproximadamente, esperando, o quizás más, esperando que Dios hiciera una buena noticia en sus vidas. Pero al final llegó la noticia de consuelo que se convirtió en una realidad, y es exactamente lo que trajo la alegría, la llegada de Jesús. Pero creo que el momento de espera, el momento de incertidumbre, el momento difícil, no es nada nuevo para ti, especialmente en esta época, y no tengo que decirlo, del coronavirus, donde todas nuestras vidas han sido volteadas y han cambiado en gran manera. Creo que muy bien tú sabes lo que es sentir incertidumbre, ansiedad, quizás hasta temor, quizás hasta miedo o pánico. Pero lo que nosotros necesitamos son las buenas nuevas. Y sobre todas las cosas, esas nuevas que nos pueden brindar consuelo y alegría, que pueden cambiar las cosas que necesitamos y las cosas importantes que tenemos en nuestra vida. Si tienes tu Biblia, te invito a que la abras, y específicamente en el Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento. Y quiero decirte que hay 4 escritores en la Biblia, que son hay muchos escritores en la Biblia, pero hay 4 escritores que escribieron evangelios, y entre ellos está el Evangelio de Mateo, de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. 2 de estos escritores, Mateo y Juan, escribieron de sucesos que vieron con sus propios ojos. Pero los Evangelios de Marcos y el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, fueron escritos por investigadores, personas que entrevistaron a personas que vieron los sucesos, pero ellos no estuvieron en los sucesos presentes. Y me gustaría comenzar en Lucas capítulo 1, versículo 26, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces, el Evangelio comienza diciéndonos de que Dios envió el ángel Gabriel a una ciudad de Nazaret, a una jovencita que se encontraba allí. Lo interesante es que no es la primera vez que se menciona el ángel Gabriel, sino que la primera vez que se menciona el nombre del ángel Gabriel es en el Antiguo Testamento. Y también fue el mensajero que le llevó a Elizabeth, la prima de María, quien era la mamá de Juan el Bautista, el mensaje de que ella, siendo una mujer vieja, estéril, se encontraba en embarazo y que iba a dar a luz un hijo. Entonces, igualmente, más allá de la edad de infertilidad de Elizabeth y más allá de que era un asunto milagroso, ahora el ángel Gabriel se le aparece a María en una ciudad y va a hablarle a ella exactamente qué es la promesa que Dios tiene. Y esta jovencita era María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Lucas nos cuenta un poquito más en cuanto a este suceso. Mira lo que dice en el versículo 27 del capítulo 1 de Lucas. Mira lo que dice. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, quiero que me pongas mucha atención porque lo que te voy a decir te va a chocar y es algo que no te va a agradar, pero es algo que literalmente es como se practicaba. En aquella época, la edad más joven para una muchacha ser desposada era los 12 años normalmente. Entonces, si una niña de 12 años ya había tenido su costumbre de mujer y la familia entraba a un convenio con alguna persona o alguna otra familia, porque los matrimonios no eran como hoy en día. Hoy en día tú llegas, te enamoras, te casas, le propones a la muchacha, te casas y pues todo chévere. Aquí no, aquí eran matrimonios arreglados, como hasta el día de hoy ocurre en muchos lugares en el Medio Oriente. Y la cultura era de esa manera. Y lo más probable es que María fuera una jovencita dentro de las millones de jovencitas que se casaban, o miles de jovencitas que se casaban, entre las edades de 15, 16, 14, 12. Lo que quiere decir es que es muy probable que María era una muchacha muy joven. Y lo que también se practicaba es que cuando tú estabas
en ese proceso de desposamiento o de comprometerte, la pareja no podía verse, sino que eran separados por un largo tiempo, 6 meses, 4 meses, 1 año a veces, dependiendo de lo que se había seteado en el arreglo. Y lo que ocurría era que la muchacha era muy resguardada para que no se perdiera su virginidad. Entonces, lo que sí estamos nosotros seguros es que María era una mujer virgen, o era una joven virgen. Ahora, mira lo que te dice en Lucas capítulo 1, versículos 28 al 29. Dice, y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba, ¿qué salutación fue esta? Ahora, ponte en mis zapatos por un momento. O ponte en los zapatos de ella, porque yo no soy María. Entonces, María, una jovencita muy joven, que estaba para casarse, y entonces llega un ángel y se le aparece y le dice a María que ella está embarazada. Y ella dice, pero espérate, si yo no... Perdón, antes de decirle eso, la saluda y le dice, favorecida eres entre las mujeres. Una cosa increíble lo que le está diciendo. Ella se turbó, se llenó de ansiedad, se puso nerviosa, no sabía cómo reaccionar. Y yo creo que eso es totalmente normal. Imagínate, tú con una persona joven, sin experiencia, se te aparece un ángel y te habla de esa manera, favorecido, favorecida, el Señor es contigo, bendito entre los hombres, si eres hombre, bendita entre las mujeres. Obviamente vas a caer en una situación donde vas a empezar a preguntarte, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿De dónde salió todas estas cosas? Lo que ocurre es que esta joven falta de experiencia y con toda la razón del mundo se puso perturbada. Es decir, se preocupó. ¿Has estado alguna vez allí? Te pregunto. ¿Te has sentido en un lugar donde todo ha estado tranquilo y de repente te llega una visita inesperada y esa visita inesperada te ha causado a ti el movimiento, te ha removido del piso y te has perturbado? Porque eso fue exactamente lo que le pasó a María. A lo mejor es un mensaje de texto, a lo mejor tú estás manejando, escuchas el sonido del teléfono y cuando te pares y agarras el texto te dice, necesitamos hablar. Y es una persona en tu vida que es importante y te dice, ¿qué pasó? ¿Está pasando algo? ¿Tiene una enfermedad? ¿Hay un problema? ¿Hice algo malo? Hay momentos donde llegan mensajes a nuestras vidas y cuando esos mensajes llegan causan ansiedad y causan perturbación. No sé dónde te encuentras ahorita, pero lo que sí te puedo decir es que el ángel entonces le arroja más luz y más claridad a María. Mira lo que dice en Lucas capítulo 1, versículos 30. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Otras palabras, cálmate, respírate, tómatelo con calma, no te vayas a desesperar. Aquí no ha pasado nada. Dios está contigo. De hecho, Dios está muy contento contigo. Te tengo tremendas noticias. Versículos 31 al 33 de Lucas 1. Dice, y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no habrá fin. Y entonces llega el ángel, y el mensaje que le dice a María es, prepárate, porque vas a tener a un hijo. Y el hijo se va a llamar Jesús, que de paso significa Salvador. Y va a ocurrir todas estas cosas, y va a tener un reino eterno, va a ser un reino sin fin, va a ser algo tremendo. En otras palabras, María, felicidades, estás embarazada. O sea, eso es algo que a cualquiera que le llegue, a cualquiera que le venga, es un golpe durísimo, no sabrías qué hacer con eso, sería muy difícil de tragar. Déjame leer lo que dice entonces en Lucas capítulo 1, versículo 34, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. En otras palabras, yo no puedo estar embarazada, yo soy una muchacha virgen, yo no he estado con ningún hombre, yo no estoy casada. Entonces, María pudo haber pensado, no me mencionó a José por ningún lado, porque que yo me una a mi esposo y entonces tenga a mi familia, pues es lógico, pero no me mencionaba a Moisés por ningún lado. ¿Cómo puedo yo quedar embarazada si yo soy virgen? Entonces, mira lo que dice en Lucas capítulo 1, versículos 35 al 37, dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual también, santo
por lo que también lo que nacerá, el santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes a ella, la que es llamada estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. En otras palabras, María, este embarazo será sobrenatural. La sombra de Dios vendrá sobre tu vida. La sombra del Espíritu Santo te cubrirá. Vas a tener un niño, pero no va a ser el nacimiento típico. De hecho, déjame decirte que Dios divinamente, milagrosamente va a colocar a ese bebé en el vientre y va a ser un niño que es de gran bendición. Pero déjame decirte otra cosa más. Tu parienta, la que era estéril, la que era vieja, también está embarazada y tiene 6 meses de embarazo. Entonces, María, en medio de todo esto, vemos su reacción. Mira lo que le dice María al ángel en el versículo 38 del capítulo 1 de Lucas. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Esto es una respuesta increíble. De hecho, se me hace que es una respuesta llena de fe, de obediencia y de gran valor. El ángel se le aparece, le dice que está embarazada y en vez de asustarse, ella dice, ok, esto viene de parte de Dios. Voy a aceptar lo que viene de parte de Dios. Y en el versículo 29 nosotros aprendemos que ella estaba muy angustiada, que ella estaba perturbada, que tenía miedo, que estaba preocupada, que estaba ansiosa, que esto que ocurrió la llevó a pensar, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esto no es normal. Pero después en el versículo 38, tú ves a una persona que comprende que hay un propósito de Dios en su vida, que Dios está con ella, que Dios no la va a abandonar, que Dios camina con ella y que Dios está a cargo y que Dios está haciendo lo que Él siempre hace y que Él va a hacer algo en ella. A lo mejor tú me estás escuchando y estás pasando por una circunstancia muy difícil y estás pensando, wow, este me está hablando a mí de María, de estas cosas. Pero déjame decirte que si estás lleno de angustia, estás lleno de incertidumbre o tienes preguntas y no sabes la respuesta, el Dios que tú tienes no te ha abandonado y va a seguir siempre contigo y va a caminar contigo y va a andar contigo y Él va a estar siempre, siempre agarrándote y llevándote de sus manos. Entonces, la ansiedad es una mezcla tóxica de miedo con incertidumbre que te quita el control y te llena de impaciencia. Creo que todos hemos estado en este punto. Creo que todos hemos estado llenos de temor. Pero hay una pregunta que me gustaría hacerte y creo que es muy importante que pensemos en esta pregunta. La primera pregunta es, ¿a qué temo? Hazte esa pregunta en este momento. ¿A qué le temes? Y cuando piensas en esto, quiero que pienses en lo que conoces versus lo que no conoces. En otras palabras, ¿a qué temo? Lo que conozco versus lo que no conozco. Te hago una pregunta, ¿tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a cerrar los ojos y más nunca despertar? Y no saber qué es lo que hay después de la muerte. Déjame decirte que la Biblia dice que si tienes a Cristo Jesús, podrás ir al cielo con Él y pasar una eternidad junto con Él en un lugar de paz. ¿Le tienes miedo a lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar en los próximos meses? ¿Le tienes miedo al coronavirus o le tienes miedo a una guerra o le tienes miedo a hambre o le tienes miedo a una enfermedad? Sea lo que sea, es importante hacernos la pregunta, ¿a qué temo? Y sobre todo es pensar en lo que conozco versus lo que no conozco. En ese momento donde tú te haces la pregunta, que tengo miedo, quiero que lo pienses bien y que en tu corazón y en tu mente lo llenes sobre todo de la palabra de Dios, cuando llegues a esa respuesta. Pero volvamos a la historia de María. En Lucas capítulo 1, versículo 29, mira lo que dice. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? ¿Qué crees que significa estar turbado? ¿Qué crees tú que significa sentirte mal? Pues sencillo, María se asustó. ¿Se asustó? ¿Fue una mala noticia? ¿O fue una noticia que la agarró desprevenida y se asustó? Por eso es que el ángel, en el versículo 30 de Lucas capítulo 1, le responde de la manera que le dice, con una frase muy sencilla. María, no temas. Le dijo, entonces el ángel le dijo, María, no temas. En otras palabras, yo sé que lo que te estoy diciendo tú no estás preparado para escucharlo. Ponte a pensar. Tú sabes que algún día todos nos vamos a morir o nos vamos a ir con Cristo. Si eres cristiano, sabes que estamos hablando de irnos con el Señor antes de la muerte. Pero
¿Tú te has puesto a pensar si alguien te dijera a ti el día en que tú te vas a morir, qué pasaría? Te llenarías de temor, te llenarías de angustia. Una noticia que lo agarra a uno desprevenido siempre lo llena a uno de angustia. Siempre. O siempre lo puede llenar a uno de cierto nivel de ansiedad. Y por eso es que el ángel, viendo a María, le hace la pregunta muy sencilla. Y le dice muy sencillamente, no temas. Y por eso es que yo quiero que tú pongas esto en tu corazón hoy. No temas. No tengas miedo de lo que está pasando. No tengas miedo de ese día de corte. No tengas miedo de la escuela. No tengas miedo de lo que está ocurriendo en tu trabajo. No tengas miedo de lo que está ocurriendo en el país. No temas, porque tu Dios está en control. Si María no hubiera tenido miedo, el ángel nunca le hubiera dicho que no tuviera. Entonces, varias razones por las cuales ella pueda tener miedo. Número uno, su reputación. Ella pudo haber dicho, wow, yo soy una muchacha joven, no he estado con ningún hombre. Ya sé que esto es una sociedad donde si yo quedo embarazada antes de casarme, tengo un problema. De hecho, yo sé que pueden ser hasta expulsadas y hasta en ciertos momentos se ha hablado que pueden ser muertas las personas que iban en contra de eso en la sociedad. Entonces, ella sabía que la reputación iba a ser un problema. Ella sabía que el marido podía rechazarla. Si el marido la rechazaba, iba a ser una deshonra para la familia. O sea, tantas cosas que estaban pasando. Un futuro incierto. Si el marido me rechaza, estoy embarazada, ¿qué hago con el muchachito? O sea, ¿cómo le compro la leche? ¿Cómo le compro los pañales? ¿Cómo pago la renta? Todas esas cosas tenían que estar llegando al corazón de María. Lo único que el ángel Gabriel le dijo muy claramente es que el niño era de parte de Dios, que era un nacimiento milagroso y que era la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Quizás tú en esta situación te estoy enseñando, estoy viendo una visión, no sé lo que está pasando. Puede que María temiera por su propia vida, pero la ley era muy severa en ese momento. Y la ley decía que si una mujer hacía algo así, podían hasta quitarle la vida. Entonces, era su vida, era su familia, era su honra, era su honor, era su comprometido, era todo. Era perderlo todo el nacimiento de este niño. Sería difícil convencer a un tribunal de que ella quedó embarazada de manera sobrenatural por la obra de Dios. Entonces, hay muchas cosas y razones por las cuales María puede estar llena de miedo. Y hay muchas cosas por las cuales quizás tú puedes estar lleno de miedo el día de hoy. Déjame leerte lo que la Biblia nos habla a nosotros sobre el miedo. Quiero leerte 3 textos bíblicos, todos en el Antiguo Testamento, que hablan acerca de por qué no temer. Oye esto, Isaías capítulo 41, versículo 10. Escucha la promesa de Dios para ti. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. ¿Puedes repetirlo conmigo donde estás? Di conmigo, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Te lo vuelvo a leer. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. En otras palabras, la promesa de Dios es que tú estás en sus manos, que te lleva, que te tiene, que está en control de tu vida. Te hago una pregunta. ¿Tú te pusiste esta mañana a pensar qué iba a pasar con el mundo? No te pusiste a pensar con eso esta mañana. Tú te has puesto a pensar que el mundo sideral, este mundo donde estamos, está en un espacio y que lo único que lo sostiene es la gracia de Dios, que lo único que lo sostiene son las leyes que Dios ha creado. Yo puedo pisar tierra aquí donde estoy, pero ¿sabes qué? Este planeta está en un universo y lo sostiene son leyes que Dios ha creado. Porque Dios está en control y Dios está en control de tu vida. Y la palabra de Dios te dice, no temas, te dice. El otro texto que quiero leerte es el Salmo 23, versículo 4. Me encanta este verso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué preciosa la confianza del salmista del Salmo 23, donde David podría decir, yo sé que tú estás en control, yo estoy aquí, yo te adoro, yo te sirvo y tú eres mi Dios. Yo quiero estar junto a ti. Y tú estás el que me das aliento, tú eres el que me brindas la paz. Después en Josué capítulo 1, versículo 9, me encanta lo que dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valientes, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Sabes qué tienen de interesante todos estos versos unos con otros?
Míralo nuevamente. En Isaías 41:10, el énfasis es, porque yo estoy contigo. Esa es la palabra de Dios para ti. Yo estoy contigo. Ese es el énfasis que Dios da a tu vida. Él está contigo. En el Salmo 23:4, el énfasis es, porque tú estás conmigo. En otras palabras, Dios mío, tú no me has abandonado, tú estás conmigo. Y en Josué capítulo 1, versículo 9, el énfasis es, porque el Señor tu Dios está contigo. Pero si tú te pones a ver, son 3 momentos. Dios está contigo, yo sé que tú estás conmigo, y otro me dice, Dios está conmigo. En otras palabras, no se te olvide la declaración de la Biblia. El Dios que tú tienes, le importas. Y en los momentos de ansiedad, en los momentos de angustia, en los momentos de miedo, agárrate fuerte en las manos de Dios y recuérdate que ese Dios camina contigo, que Él no te ha abandonado. Él no abandonó a María. Él envió al ángel y le dio la noticia y le dijo lo que tenía que decirle. Pero yo quiero decirte, muy importante sobre todas estas cosas, que no temas sin importar lo que estés pasando. Créele a Dios, confía en Él y ve las grandes maravillas que Dios va a estar haciendo. Después en Lucas capítulo 1, versículo 28 dice, y entrando el ángel donde estaba ella dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Ves esta tendencia aquí? Para todos los que hemos entregado nuestra vida a Dios, sin excepción alguna, no estamos solos. El Rey de Reyes, el Dios de dioses, el único y verdadero Dios que existe, está contigo. Tú puedes acostarte en paz sabiendo de que tu Dios está contigo. Tú puedes estar en medio de la tormenta sabiendo que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Y no estoy diciendo que no van a ocurrir tragedias ni crisis, pero que Dios guarda tu alma, que Dios guarda tu corazón, que Dios guarda tu mente. Después en Mateo capítulo 1, versículo 23, me encanta lo que dice, porque aún el nombre de Jesucristo representa que Dios está con nosotros. Mira lo que dice Mateo 1, 23, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, oye esto, Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ves lo que está diciendo? La promesa de Jesús, el nacimiento de Jesús, es una declaración infinita desde que el principio del mundo hasta el final del mundo, desde los días en que tú naciste hasta los días que tú mueras, en tu relación con Cristo, que tú le importas a Dios y que Dios quiere que tú seas parte del plan que Él tiene para tu vida. En otras palabras, Dios está con nosotros a través de Jesús. ¡Qué declaración tan poderosa! Entonces, te pregunto de nuevo, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Le tienes miedo a la cárcel? ¿Le tienes miedo a una persecución, al hambre? ¿Le tienes miedo a un ladrón, a un criminal? ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Entonces, a veces comenzamos a sentir cosas, o a lo mejor te da una fiebre, te enfermas y te preocupas y dices, tengo síntomas de COVID, no sé qué estoy haciendo, y entras en un mundo, me voy a morir, voy a dejar a mis hijos. Óyeme, nosotros no vivimos por temor, nosotros vivimos por fe. Dios no nos da a nosotros un espíritu de cobardía, nos da un espíritu de dominio propio. Y esto es importante que lo comprendamos. Y a veces nuestra mente se va y empezamos a pensar cosas. Por eso que te dije si eres inmigrante. Si tú eres hijo de inmigrante, tú sabes muy bien lo difícil que es pararte a traducirle a tu papá, a tu mamá, porque ellos no hablan el idioma. Si tú eres nieto de inmigrante, tú sabes muy bien lo que es tu abuelo decirte a ti constantemente. Yo construí eso con mis propias manos. Me acuerdo cuando llegué a este país, las cosas que estaban pasando, lo que ocurría, las dificultades que confrontamos. Tú conoces lo que es pasar por adversidad, pero también conoces lo que es vencer la adversidad, especialmente si Dios ha estado en tu vida. Entonces, es importante que comprendamos esto. Al COVID-19 no le tengas miedo, protégete, pero no le tengas miedo. La vida tuya depende de Dios, no depende de un virus. Entonces, mira lo que dice el Salmo 139, versículos 7 al 10. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí tú estás. Si desciendo a la tumba, allí tú estás. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. El mismo Dios que estuvo con María, y esta es la noticia que te doy, también está contigo.
Si tú tienes a Jesús en tu corazón, ese mismo Dios está en tu vida. Entonces, al luchar contra la ansiedad, tienes que pensar en lo que conoces versus lo que no conoces. Es decir, ¿a qué le temo? Pero también al luchar con la ansiedad, tienes que pensar en qué puedo controlar. Es decir, lo que está en mi dominio a lo que se sale de mis manos. Porque eso es una de las cosas. Mira, yo he pasado por momentos de ansiedad muy difíciles en mi vida. Y yo he tenido que aprender que yo no puedo aceptar ni permitir que los pensamientos dominen mi cabeza. Sino que yo no dependo de las ideas que alguien me pudo haber dicho, o lo que digan las noticias, o algo que yo pude haber escuchado. O algo que pensé medianoche. Yo dependo de lo que la palabra de Dios me dice y yo dependo del Dios Todopoderoso que está en medio de mi vida. De ese es que yo dependo. Entonces, a lo mejor tú puedes controlar muchas cosas, pero cuando algo se sale de tus manos es cuando empieza el proceso entonces. ¿Sabes qué? Si algo se sale de tus manos, no dejes que los pensamientos te controlen. Tú no puedes controlar que algo se salga de tus manos, pero tú sí puedes controlar que los pensamientos que estás teniendo te controlen tu vida. Tú no puedes controlar que hay un COVID-19, pero tú sí puedes controlar los pensamientos que te dicen que te vas a morir del COVID. Tú no puedes controlar a veces un asunto de crisis económica, pero tú sí puedes controlar los pensamientos que te dicen que vas a perder tu casa. Y tú tienes que trabajar y hacer lo que tienes que hacer. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esto. ¿Cuáles son las fuentes que nosotros escuchamos? ¿Tú sabes por qué hay tantas personas llenas de ansiedad últimamente? Oye, porque no paran de estar en los medios sociales y no los usan para ver nuestros hijos. Usa los medios sociales. Métete en Instagram de la iglesia. Métete en Facebook de la iglesia. Ahí lo que vas a encontrar es puras buenas noticias. Pero se enferman, tienen un síntoma. ¿Qué escriben? Google. Y van a Google. Dolor de cabeza con dolor de pie. Y cuando lees en Google te dice, cáncer, no sé, en Abdullah, no sé qué broma, puedes morirte en 6 meses. Y la persona empieza, ay, Dios mío, vamos a morir en 6 meses, yo no sé qué va a hacer. O sea, ¿tú sabes cuántas veces yo he tenido un dolorcito en un lugar, me he metido a Google y cuando he leído digo, no, yo mejor no leo esta broma porque imagínate, va a parar loco si le paro a esto? Y cuando veo el médico me dice, no, chico, es que tienes ahí un golpecito, no ha pasado nada, tranquilo. Entonces, hay personas que luchan con ansiedad porque no paran de leer las noticias constantemente. Y no estoy diciendo que no leas las noticias, pero lee las noticias comprendiendo que las noticias son canales informativos que pertenecen a una cadena y que ellos pueden poner lo que ellos quieran y que a veces hay cierto nivel de campañas o hay ciertos intereses. Fox News, CNN, la BBC, Al Jazeera, cualquiera que tú leas, las noticias locales. Entonces, comprende que si tu fuente de información, tu fuente de buenas noticias, o tus fuentes de noticias son aquellos que constantemente están hablando de pánico, de dolor, de ansiedad, de destrucción, entonces tú vas a vivir en ansiedad. Por eso es que yo te recomiendo a ti que te llenes de la palabra de Dios, que le creas a Dios y que protejas lo que tú controlas, que son tus pensamientos. Entonces, mira lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 39. Dice muy claramente, por esos mismos días, María fue deprisa a una ciudad de Judá que estaba en las montañas. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. ¿Por qué? Porque el ángel llegó y le dijo, ¿sabes qué, María? Elizabeth está embarazada y tú vas a quedar embarazada. ¿Qué fue lo que ella hizo? Ella averiguó que lo que el ángel le había dicho era verdad. Porque ella, ¿qué tal si tuvo un producto de su imaginación? Si tuvo una visión porque, no sé, comió unos nachos a medianoche y tuvo un sueño y se la creyó. ¿O qué tal si ese no era un ángel de Dios y era un ángel de un demonio que se disfrazó como ángel de luz? O sea, ¿o qué tal si simplemente no se sentía bien? Es importante comprender que el apóstol Juan imploró que a los creyentes que probáramos los espíritus. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que toda cosa que yo escucho, toda palabra que yo escucho, toda persona que a mí me habla, toda cosa que yo veo en la noticia, toda cosa que viene a mi vida, yo tengo que ponerla a la luz de las Escrituras. Más importante que cualquier noticia o que lo que me dice una persona o lo que me dice un hermano, una hermana, lo que te diga yo no es más importante lo que te dijo ya Dios en la Biblia. Entonces es muy importante de que tú tomes esto y que cualquier noticia que tú recibas, cualquier cosa que tú recibas, lo lleves a la luz de la palabra. Y que entonces ahí te fomentes en esa verdad de la palabra. Entonces María llega, recibe esto y ¿qué es lo primero que hace?
se va para donde Elizabeth. Y duró como unos 3 meses ahí con ella. Y le dijo, ¿estás embarazada? Sí, estoy embarazada. Entonces sí es verdad. Ella tenía que rectificar que la fuente de información que se estaba dando era correcta. Mira lo que dice en Lucas capítulo 1, versículos 41 al 45. Dice, y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz con cuello, bendita eres tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Ese muchachito que está en el vientre de Elizabeth era Juan el Bautista. Y entonces tú puedes ver cómo resulta que la anciana estéril, prima de María, también había recibido la señal de un nacimiento para que iba a preparar el camino para Jesús. ¿Cuál es tu fuente de información? ¿Facebook? ¿YouTube? Óyeme, YouTube es muy bueno, pero si tú te vas a poner a estudiar la Biblia en YouTube, o te vas a poner a estudiar las cosas en YouTube, vas a tener una información. Ve a la Escritura misma. Si tienes preguntas, pregúntanos a nosotros los pastores. Con mucho gusto te vamos a responder. Ten cuidado de lo que llenas tu cabeza. Ten cuidado de cualquier cosa que tú escuchas. Durante estos COVID-19 han habido profecías de todas partes, de todo lugar, y yo sí creo que hay momentos donde Dios habla, pero también hay momentos donde el miedo hace que las personas actúen. Entonces, ten cuidado con cualquier cosa que tú escuchas, llévala a la palabra. Ninguna cosa que se diga puede ser mejor ni mayor que las Escrituras. Ten toda la palabra. Quizás tú te sientes ansioso y quizás estás escuchando este mensaje y tú dices, este mensaje es para mí. Hoy yo hablo palabras de paz sobre tu vida. Y hoy yo le pido a Dios que dé palabras de aliento sobre ti y que el miedo que tú tienes sea eliminado por la fe en Cristo Jesús, que es tu Salvador. Hoy yo abro palabras de abundancia sobre ti y le pido a Dios que llene tu vida de su amor y de su presencia, y que ahí donde me estás viendo en este momento puedas sentir la presencia de Dios, tocar tu corazón y llenarte y saber que Él está contigo y que no te ha abandonado y que Él está caminando junto a ti y que te sostiene con sus manos. Porque el Dios que tú sirves nos dio a Emmanuel, a Jesús, Dios en medio de nosotros. Tú no puedes controlar las cosas quizás que están alrededor tuya, pero tú puedes controlar lo que escuchas, lo que piensas, lo que ves, lo que oyes. Tú no puedes controlar cosas quizás alrededor tuyo, pero tú sabes que sí las controla al Dios que tú le sirves. Ese sí controla todo. A Dios no le agarró de sorpresa el COVID-19, ni las guerras que han habido, ni las elecciones presidenciales. Él no sufre de ansiedad. Él no tiene problemas de ansiedad, quizás como tú y yo podamos luchar con ello. El apóstol Pedro dijo esto en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo te invito a que hoy tú hagas eso. Y así como María, en un momento de unas noticias de incertidumbre, no sabía qué hacer, confió en Dios y le creyó a Dios, y Dios la bendijo y tuvo al privilegio de dar a luz al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. Que hoy tú puedas creerle a Dios y comprender de que Dios está en control de tu vida y que Él va a hacer algo increíble y que Él va a transformar las cosas. ¿Y sabes qué? Si hay que pasar por más momentos difíciles, que Él va a caminarlos contigo. Entonces, al luchar contra la ansiedad, quiero que pienses en esto. ¿A qué temo? Piensa en lo que conozco versus lo que no conozco. Tú no conoces quizás lo que va a pasar, tú no conoces cómo va a pasar, pero tú sabes lo que sí conoces, que tienes a un Dios en los cielos que está presente en tu vida y que envió a su Hijo porque quiere que tenga una relación contigo y que Él camina contigo. Eso sí lo conoces. La otra cosa que tienes que pensar es específicamente en qué puedo controlar. En otras palabras, lo que controlo versus lo que no controlo, lo que se sale de mis manos versus lo que se sale de mis manos o se queda en mis manos. Yo no puedo controlar los sucesos alrededor mío, pero sí puedo controlar mi corazón y a quién yo escucho y a quién le creo. Y yo te llamo a ti hoy a que le creas a Dios, no a cualquier otro. Pero la tercera cosa es, ¿estoy siendo paciente en el tiempo de Dios? ¿Por qué te digo esto?
Mira lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 56. Dice, María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después volvió a casa. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que ella estuvo por 3 meses con su parienta, esperando el proceso. Durante ese tiempo de paciencia, ¿sabes lo que ocurrió? Dios envió el ángel a hablar con el esposado de María, con José. Y le dijo, recíbela porque el niño que va a nacer viene de parte de Dios. ¿Y sabes qué, José? No, ella no estuvo con otro hombre, no te fue infiel, José. Sino que es obra y gracia del Espíritu Santo lo que cayó sobre ella y ella fue cubierta. Entonces, en la paciencia de nosotros, Dios actúa. En el tiempo de espera, Dios actúa. Quizás tú no lo ves, pero Dios se está moviendo. Dios está haciendo algo. Esa situación que tienes en tu trabajo, que quizás te está volviendo loco, te sientes que está volviéndote loca, Dios está trabajando en eso ya. Esa situación que tienes con tu familia, que no la entiendes, que no sabes qué hacer, Dios está trabajando. No es que el silencio de Dios es que está inactivo, sino que Dios está haciendo algo y se está moviendo. Tuvo que volver a conectarse con José María y explicarle todo lo que había pasado. Y fue ahí cuando Dios entonces le envía el ángel y Dios le deja saber a él que ella es una mujer fiel. Y así como milagrosamente se le apareció un ángel a María, se le apareció el ángel a José también. Porque Dios estaba en el asunto. Recuérdate, tu Dios está contigo. Él nunca te va a abandonar. Ten paciencia en todas las cosas. Y te recuerdo lo que dice el Salmo 24, versículos 4 al 5. El limpio de mano y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá la bendición del Señor y la justicia de Dios de su salvación. Dios quiere que nosotros esperemos pacientemente en Él, que confiemos en Él. ¿Sabes lo que la paciencia implica? La paciencia implica que tú le crees a Dios y que tú confías en Dios más que cualquier otra cosa. No estoy hablando que la paciencia no es acción, tú actúas, pero la paciencia implica que tú sabes que Dios está en el asunto y vas a esperar para ver lo que Dios va a hacer. Entonces, las noticias del Evangelio cambiaron la vida de María. Literalmente, las cambió. 3 meses en casa de su prima, esperando. Luego volvemos a escuchar más nada de ella. Hasta que se le aparece entonces a Belén en una habitación dando a luz. ¿Ves? Un proceso de silencio, donde su esposo la tomó, la aceptó como mujer, la recibió y nuevamente el plan de Dios estaba ocurriendo, porque Dios tiene todo bajo control y Él está haciendo las cosas. ¿Qué pasó durante esos 6 meses que la Biblia nos habla? No sabemos, pero sí sabemos que Dios estaba actuando. Sabemos que la fe de María estaba en Dios y que ella estaba creyendo a lo que Dios le había dicho versus a lo que se le había dicho en otros lugares o lo que ella pudo haber pensado. ¿Ves? En la espera la mano de Dios se mueve. Dios está en acción en tu vida. Él no te va a abandonar. Puedes confiar que las promesas de Dios se van a cumplir sin importar lo que esté pasando alrededor tuyo. Y la más hermosa promesa de todas es el nacimiento de Jesús. Dios quiere que tú tengas un encuentro con Jesús. Él quiere que tú llegues a su vida, que la aceptes y que pueda ser cambiado. Recuérdate su muerte, su crucifixión, su resurrección. El que te ama es Jesús y Él quiere tener relación contigo. Por eso me gustaría en este momento recordarte varias cosas. En medio de toda crisis, en medio de toda ansiedad, si tú no conoces a Jesús, yo te invito a que tú le conozcas, porque yo sé que su presencia va a traer paz en tu corazón. Y sé también que no hay nada más hermoso que estar pasando un momento difícil y ver la mano de Dios moverse de una manera increíble. Te invito hoy a que aceptes a Jesús. Te invito a que ores conmigo. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, te invito a que ores conmigo en este momento. Padre Celestial, yo te pido, Señor, de que tú permitas que tu palabra entre en mi corazón. Lléname de tu vida, lléname de tu verdad y ayúdame a creer tu palabra por encima de cualquier otra cosa. Acepto a Jesús, a tu Hijo amado, a mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido, Maestro. Amén y amén. Si estás luchando con ansiedad, déjame orar por ti en este momento. Si tienes ansiedad, ora conmigo.
Padre, yo te pido por el que me está viendo. Si esa persona tiene ansiedad, si esa persona ha estado luchando por semanas, por meses o por años, Señor, con una situación donde no tiene paz en su corazón y ve todo lo malo que ocurre, pero no está viendo tu mano moverse porque ha sido cerrado sus ojos a esto, yo te pido que esa persona pueda ver tu mano moverse y que pueda verte a ti y que pueda empezar a creerte a ti y a confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Maestro. Te pido que pongas la paz que sobrepasa todo entendimiento en mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de Jesús te lo pido. Si tú has hecho estas oraciones, nos encantaría reunirnos contigo, conocerte de manera telefónica o de manera de un Zoom meeting o una reunión de Zoom. Para hacer eso, me gustaría que en este mismo momento envíes un texto con la palabra pasos al 909-281-7797. 909-281-7797. Envía un texto con la palabra pasos, no te preocupes. Nosotros no somos telemarketers o telemercado, no más estamos ante todos los días a toda hora. Solamente queremos ayudarte en tu caminar con Cristo Jesús. Dios te bendiga y recuérdate que la paz de Dios esté sobre ti. Créele a Dios, no le creas al mundo.